Visionario, bienvenido a la tercera temporada del curso sobre liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Hace parte de esta trilogía. La primera, podemos ser felices en la sociedad de consumo sin poner en juego nuestra identidad personal. Esa fue la primera temporada de la sociedad sin alma. Pero obviamente, en nuestro grupo de investigación habíamos trabajado ya en una cultura del consumo pensada de una manera inteligente y crítica, en etos crítico. Esto lo financió el Banco Mundial. Y también la Universidad de Santo Tomás habíamos investigado sobre pensamiento lógico. Así que estos tres fundamentan la sociedad sin alma. Después viene catarsis, sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Y es para aprender a gestionar nuestras emociones. Ahí está también en YouTube la segunda temporada en mi canal. Y esta que empezamos hace parte de Impacto, el libro que saldrá en el 2025. Impacto, liderazgo a tu alcance. Hoy vamos a hacer la introducción para que te des cuenta. Hoy, 9 fases adelante, cómo es que podemos hacer gestión de los colectivos, de los grupos, cómo podemos también hacer gestión financiera y cómo podemos entender mejor el liderazgo. ¿A quiénes les va a servir este curso? Bueno, efectivamente hay 3 contextos que yo quiero señalar muy relevantes. El primero es un contexto de emprendimiento, porque ser líder pues es efectivamente emprender diferentes empresas o proyectos. Pueden ser ambientales, culturales, pueden ser, por supuesto, económicas, familiaempresas, microempresas, medianas o grandes empresas. También pueden ser proyectos políticos o grupos políticos, o también pueden ser incluso proyectos de orden científico, los que se dedican a crear grupos de investigación científica. El liderazgo lo vamos a ver en todo. Hay liderazgo religioso, hay liderazgo de ideas, hay liderazgo ambiental. En resumen, hablemos de 3 contextos principales en los que toda esa trilogía se está basando. En contextos de emprendimiento o contextos económicos, en contextos educativos y en contextos políticos. Para allá va la trilogía. Quiero decirte que toda la metodología es basada en IFEL, que es inteligencias múltiples, felicidad, como la cátedra de la felicidad de Harvard o como la cátedra de la felicidad de Yale. Por supuesto, lo que tiene que ver con el tema de emociones, muy de todo el tema de Daniel Goleman e investigaciones ulteriores, gestión emocional, y viene la L de liderazgo, que está basado mucho en los trabajos que se hacen en los MBA y muy inspirado en los trabajos que hace Harvard Business School. Bueno, visionario, entonces vamos a primero en detalle a decir este curso de liderazgo, ¿qué norte tiene? ¿Qué enfoque? Pues tiene un enfoque holístico. Queremos que tú, visionario, como líder, fortalezcas 3 dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con los hábitos y las prácticas buenas que tienen que ver con un buen estilo de vida, porque tu cuerpo es el vehículo para tu vida. Si el cuerpo está enfermo, visionario, seguramente la mente y las emociones también lo van a estar. Entonces es un enfoque integral que tiene que ver con hábitos de vida saludable, que tiene que ver con mindset, con desarrollar una mentalidad para el liderazgo de transformación. O sea, el liderazgo que cambia vidas, que cambia contextos, el liderazgo retador. Y por supuesto, también con las emociones, porque sin gestión del fracaso no hay éxito. Éxito y fracaso, la vida lo tira como una moneda al azar. Y cuando nos toca el fracaso, hay que aprender a gestionarlo. Entonces, ahí hay una dimensión, la física, importantísima. La otra dimensión que es mente, emociones, espíritu, el equilibrio, la conexión. Por eso tenemos esta gráfica aquí, el equilibrio emocional. Pero no se nos puede quedar una tercera, que es la gestión financiera. ¿Por qué es relevante? Pues porque nos movemos en un mundo laboral o en un mundo de emprendimiento
o en un mundo de habilidades para la vida. Por eso la gestión financiera es fundamental, porque todos los seres humanos tenemos que acceder a recursos y los recursos, pues para satisfacer nuestras necesidades, deben ser financiados. Y la mayoría de contextos de nosotros, que son contextos capitalistas, pues la financiación tiene mucho que ver con cómo gestionas financieramente tu dinero, tus recursos. Entonces, para resumir, ahí están esas tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión mente, emociones, espíritu y la dimensión económica. Ahí está desagregada en forma de pentágono, pero pues para simplificarlo más, son realmente tres. Y ahí es a lo que apunta las tres temporadas. Cada temporada de curso va soportado en un libro producto de la investigación. Bueno, la primera pregunta que uno se hace en estos contextos fundamentalmente visionario es: estamos en la era cibernética, la revolución 4.0. Estamos, por otro lado, en una fase de post-pandemia. Estamos, además, esas dos cosas unidas nos generan una situación económica de incertidumbre. Ese es nuestro contexto. Ahí vienen preguntas. ¿Qué hacer en contextos económicos de incertidumbre? ¿Qué hacer en un contexto de era cibernética 4.0 de inteligencia artificial? ¿Y qué hacer en los contextos de la pospandemia? Bueno, vamos a simplificar un poco. Hagamos una pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo se debe ejercer? Desde la educación, desde el emprendimiento, desde la política, desde cualquier otro escenario. Pues bueno, hemos resumido eso en tres fases. Un buen líder debe ser un excelente pensador crítico, por eso Sociedad Sin Alma. Un líder debe gestionar muy bien sus emociones, por eso Catarsis. Y un líder debe tener capacidad de gestión financiera y por eso Impacto. Bueno, ¿qué es high performance? ¿Qué significa un alto desempeño? ¿Por qué Harvard Business School le apunta tanto al high potential, al alto potencial, o a las organizaciones o empresas que deben tener alto rendimiento? Es porque un buen líder es capaz de hacer eso. Visionario, un líder es un catalizador de talentos. Un líder es un desbloqueador de talentos. Eso es lo que es un líder. Ese líder burocrático, de pronto del que hablaba Max Weber en sus obras, o el líder tiránico que hablaba Max Weber en su tipología de líderes, ya no va. Por supuesto que los tenemos en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones educativas, pero no es el líder para el siglo XXI. No es el líder para pospandemia, ni para este escenario económico incierto, ni para la revolución 4.0. Visionario. El liderazgo para esos nuevos entornos es el liderazgo carismático. Es el liderazgo que es capaz de desbloquear el potencial de otros. ¿Qué debe tener ese líder visionario? Ese líder debe tener primero una actitud estratégica. El líder es un estratega, es un visionario. El líder es capaz de leer esta realidad, el contexto, en análisis prospectivos. ¿Qué significa eso, visionario? ¿Qué significa hacer una lectura prospectiva? Que es capaz no solo de leer la realidad, no solamente es capaz de entender lo que pasa, económica, social, cultural, política, ideológica y ambientalmente. No, el líder no solo es capaz de hacer eso, el líder es capaz de pensar hacia adelante como Prometeo. Por eso la actitud estratégica del líder es una actitud que va un paso adelante. Por eso un líder visionario es un inspirador. Tiene una dirección clara del equipo. De ahí que pueda crear básicamente la misión y la visión, es decir, el ADN corporativo. Pero en contextos de incertidumbre, inteligencia artificial, como hemos dicho, economía, escenarios de pospandemia, el líder para el siglo XXI
debe tener una excelente adaptación al cambio. Es decir, él debe ser flexible cognitivamente, con grandes capacidades para aprender constantemente de entornos retadores y además debe inspirar a que la organización tenga esa flexibilidad organizacional. Y por supuesto, un líder es un buen gerente o es un buen administrador de los recursos, sabe qué hacer con su grupo y para eso maneja tres grandes cosas. La primera, sabe planear y organizar planes, proyectos, acciones, tácticas, estrategias. Sabe organizar los tiempos, los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues el talento humano, el tiempo, la infraestructura, el capital intelectual, el recurso tecnológico, el recurso financiero, los recursos naturales. Un líder es capaz de organizarlos. Esa es la primera fase de un buen líder. La segunda, pues sabe ejecutar, porque el cambio, las organizaciones en ese cambio avanzan con acciones, no solo con ideas, no solo con sueños, no solo con perspectiva, sino con acciones, con un plan de inversión anual poderoso, interesante, retador, racional, objetivo. También con un plan de desarrollo institucional u organizacional o empresarial, coherente, sólido, solvente. Eso es saber ejecutar. Y por supuesto, debe también controlar, porque hay que ejercer supervisión sobre los procesos, que las funciones sí se estén cumpliendo. Y el líder, pues por supuesto, debe evaluar siempre la mejora continua, evaluar y mejorar, evaluar y mejorar. Eso es lo que hace posible que haya innovación, que haya crecimiento, que haya desarrollo organizacional. Bueno, visionario, ese básicamente es una forma muy resumida de pensar el liderazgo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a pensar un poco el tema de el éxito y el fracaso. El líder, por supuesto, debe lograr llevar a su organización, a su grupo, a su institución, a su empresa, a su grupo político, etcétera, debe llevarla a un alto desempeño, ¿sí? Por eso se llama high performance, ¿sí? Un alto desempeño. Y debe desbloquear a cada persona en sus talentos para llevarlo al high potential, desarrollar el alto potencial. Para eso, pues, Harvard Business School, con sus investigadores, ha desarrollado unas estrategias. Eso está basado en un libro que se llama El propósito profundo, el corazón y el alma del alto desempeño de las compañías. Aparece en esta investigación que llevó a cabo el profesor Gulati en Harvard, las 5 T's. 5 T's. Cuando nos preguntemos sobre qué tienen en común las personas que tienen éxito personal o las corporaciones que tienen éxito personal, pues esta investigación de muchos años con muchas organizaciones llegó a estas 5 conclusiones, las 5 T's. La primera es talent. Claro, visionario. Lo hemos dicho en contadas ocasiones. Hay que entender, comprender el talento. De ahí viene, por ejemplo, Eiffel con su metodología de inteligencias múltiples. ¿Qué talento tiene el equipo como organización? ¿Qué talento tiene cada persona? Yo aquí le coloco el Ikigai, porque es un tema ya no es de Harvard, sino japonés, y ya lo he hablado en diferentes escenarios. El Ikigai tiene que ver con cómo uno, yo, mi talento, mi pasión, y cómo uno, el talento y la pasión con el mercado laboral. Cómo resuelvo yo problemas directamente en el mundo laboral. Entonces, ahí está la primera T, talent. La segunda T es training, entrenamiento. Visionario, si yo esas habilidades que tengo de mi equipo, esas capacidades, no las pongo en práctica todo el tiempo, no hago buenas prácticas o buenos hábitos o buen estilo de vida, pues no voy a hacer nada con eso. Se aprende, por ejemplo, a invertir, invirtiendo. Se aprende a filosofar, filosofando. Se aprende a jugar fútbol, jugando. O sea, es
acción pura. Se dice que para desarrollar una habilidad más o menos son 10.000 horas de trabajo constante y arduo. 10.000 horas es mucho tiempo para desarrollar una habilidad. También está la regla de las 100 horas. Esa regla de las 100 horas dice estadísticamente que si tú durante 365 días, cada día dedicas 18 minutos a perfeccionar un arte, por ejemplo, escribir, pero todos los días sin parar, 18 minutos, cuando pase un año, tú ya estarás en la escala del 5% que más sabe sobre el tema que estás practicando. Y eso es porque la mayoría de gente no se enfoca y se mantiene distraída. Si tú logras enfocarte en desarrollar un hábito, por ejemplo, aprender de liderazgo, 18 minutos al día durante 365 días, en un año, ya nos volvemos a encontrar en el 2025, ya tú estarás en el 5% de los que más saben. Ahora, si esas 100 horas las multiplica por 10, o sea, tener ya no 100, sino 1000, pues obviamente ya estarás empezando a ir hacia el experto. Ya tú empezarás a ser un experto. Y si eso multiplicas otra vez por 10 hasta que te dé 10.000, no, pues ya serás definitivamente un gurú. Un gurú. Bueno, visionario. En la tercera parte, la tercera T es teamwork, trabajo en equipo, capital relacional. Nadie hace grandes transformaciones por sí mismo. Necesita un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo visionario, pues se construye con relaciones, se construye con propósitos comunes, se construye con cohesión. Tenacidad, la gestión del fracaso. Si ya lo decía, por ejemplo, el gran deportista Michael Jordan, la gente ve mi éxito, pero por ejemplo no observa que fracasé en tiros 9.000 veces. Es decir, hubo 9.000 lances que no dieron en la cesta. Pero él aprendía de cada eso y obviamente aprendía del entrenamiento. Entonces, por eso es esa T, la T de tenacidad. La otra es la T de transformación o transformation. Es la T de que si has logrado pasar por talent, training, teamwork, tenacity, pues ya está listo para tener una metamorfosis. Como lo decíamos acá, incluso en catarsis, es la última fase, la fase de la metamorfosis, que tiene que ver con llevar tu ser a un máximo nivel. Aquí está para resumirlo, visionario. ¿Por qué no miramos aquí un poco? Mire, estas son las 5 T, ese éxito personal. Tienes que tener una mentalidad para esto. ¿Mentalidad qué significa? Visionario, es lo que hemos estado en mi canal desarrollando. Mira, el mind, ¿sí? El mindset, la mentalidad. Están enfocados. Entonces vamos a hacer checklist. Hay que tener mentalidad. Pero no solo mentalidad, hay que tener capacidad emocional. Y no solo eso, hay que repetir y repetir, tener rutinas y hábitos. Ese es el checklist para empezar nuestro desarrollo personal. Si queremos un final feliz con todo esto visionario, mira, ahí es donde tenemos que empezar a pensar entonces en esa primera T, talento. Y el talento, vamos con esto visionario, miren, el talento se puede mirar en varias fases. La primera, hay que tener en cuenta la capacidad que tiene el equipo. Por ejemplo, estamos creando un grupo de ventas. ¿Cuáles son los carismáticos? ¿Cuáles son los buenos negociadores? ¿Sí? O estamos, por ejemplo, en un grupo de debate en una institución educativa. ¿Cuáles son los que tienen mejor retórica? Eso es el primer nivel para medir el talento del grupo o de la persona. La segunda es el potencial. Potencial. Es decir, visionario. Ya sabemos que tiene un talento, pero ¿qué puede dar de más con ese talento? O sea, ¿cuál es el plus? Y el tercer nivel de talent sería cómo él se conecta con el equipo, con el grupo. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces,
Esa es la primera. La segunda, ya lo dijimos, mindset, la mentalidad, focus, estar enfocado. Por ejemplo, en ser el mejor futbolista, o en ser el mejor en las Olimpiadas de Matemáticas, o el ser el mejor vendedor, o el ser el mejor en votos, en el caso de que aspire a un consejo. Ese es como el nivel alto, ¿cierto? O sea, de tener la mentalidad. Pero para llegar a una mentalidad necesitamos el kaizen. Sí, la palabra japonesa que nos dice, kai significa cambio y zen bien. Cómo mejorar continuamente. Ya lo hemos dicho en otros reels. Y por supuesto que el training significa una práctica deliberada, una práctica intencional. O sea, no es salir a entrenar por hacerlo. No, es con sentido, es con conciencia, es con, o sea, deliberado, pensado, ¿sí? Bueno, la tercera que decimos allá, el teamwork, pues fundamental. El líder debe tener una capacidad de comunicación, debe saber llegar a través del lenguaje y a través de los símbolos al equipo. Debe desarrollar una cultura organizacional, es decir, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, una forma de relacionarse con el otro. Por ejemplo, la cultura organizacional de Apple, ¿qué nos dice? Innovación. O la de Samsung, que es una cultura de la innovación. Propósito colectivo. Pues vamos a tener un teamwork, un trabajo en equipo, si todos están de acuerdo en que quieren esa meta, en que quieren desarrollarla. Y aquí hay una sorpresita, visionario, miren. Esta es la sorpresita. Los niveles que nos dicen las investigaciones, miren. En el trabajo en equipo, si el líder logra que el grupo esté satisfecho, va a llegar a una productividad máxima de cada uno, el 100%. Pero si además logra que el equipo se comprometa con buenas causas, que esté comprometido completamente con el día a día, va a lograr un 50% más por encima de la capacidad esperada. O sea, puede llegar hasta un 150%. Pero si logra inspirarlos, visionario, si un líder logra inspirar a las personas, ahí puede incluso duplicar o hasta más la media esperada. O sea, puede llegar hasta producciones por encima del 250%. Lo hace mucho en Estados Unidos, en los equipos de básquetbol, en los equipos de voleibol, en los equipos de béisbol, etc. Es lo que hacen los coaches. Bueno, la cuarta, pues entonces está aquí. La resiliencia. Resiliencia. Es saber que el fracaso llega, es saber que la lesión llega, es saber que el problema está ahí, la crisis está ahí, pero cómo uno la gestiona. El líder debe aprender a gestionarla. El equilibrio, cuando se gana, por ejemplo, mantener la perspectiva. Cuando nos está yendo muy bien, por ejemplo, perdemos la perspectiva de los riesgos, de los retos. Y generar un músculo mental. ¿Qué significa eso? La capacidad de aguantar, la capacidad de prever que puede llegar una desgracia. Eso nos lleva entonces a la transformation, la quinta T, transformación. La transformación, ¿qué significa? El mentor debe servir de soporte, visionario, mire. Cuando alguien en el equipo está mal, todos necesitamos un mentor, todos, visionario. Ten en cuenta eso. Alguien que nos inspire, alguien que nos guíe, alguien con experiencia y sabiduría que nos ayude en el camino. Que nos dé soporte cuando estamos mal, pero también que nos ponga retos, que entienda nuestro potencial y nos ponga desafíos, porque es la única forma, 3, aquí de llegar a una mejor versión de sí mismo. Entonces, visionario, vamos a colocar un ejemplo antiguo de un tartamudo que logró hacer en la antigüedad el mejor retórico de todas esas épocas. Estamos hablando de casi 1000 años, en el 364 que nació hasta el año 600-700. Mire, Demóstenes. Demóstenes era tartamudo. Aún así es considerado el mayor orador de toda la antigüedad.
¿Cómo lo logró él? Pues él tiene esas 5T. Tenía un talento. Como era tartamudo, aprendió a hablar despacio, pero con una coherencia especial y con un contenido especial y con unos argumentos que podían convencer a todos. Entonces, él ya tenía un potencial, una capacidad. Pero él tenía, pues al ser tartamudo en Grecia, pues imagínense, y querer ser retórico y querer ser un experto en oratoria. No, él tenía su mente en que debía básicamente enfocarse, entrenar. Y cuentan algunos que él salía a entrenar con las olas del mar, que son, no, pues imagínense uno hablar contra las olas, el eco, la fuerza del mar, para aumentar su potencia, para mejorar su dicción, para mejorar su capacidad. Y bueno, lo logró. Si tú vas y entrenas en el mar y luego tienes que entrenar para dar discurso político en una sinagoga, en un agog, en una plaza, pues es mucho más sencillo. Entonces, él tenía esa práctica deliberada y mejoraba todos los días. A los 20 años hacía ya discursos de derecho para los pleitos y así entrenaba todos los días, todos los días. ¿Cuál era su símbolo, su satisfacción, su compromiso? Grecia, la democracia ateniense. Ese era su teamwork. Para eso trabajaba él. Y estaba inspirado porque creía en la deliberación, obviamente, en la democracia ateniense. Músculo mental, resiliencia. También fue perseguido, porque como él se opuso al reinado de Filipo II, pues obviamente también fue perseguido. Incluso él terminó suicidándose por ese problema. Lo estaban persiguiendo y para no quedar pues merced de las personas que querían matarlo. Entonces, Demóstenes es un claro ejemplo. Ahora, si tú quieres un ejemplo mucho más de hoy, pues está, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo. Ahí está claramente. Talento, ¿sí? Tiene una mentalidad. Mira las entrevistas que le hacen. No solo es talento, también es entrenamiento. ¿Cuánto le dedican ellos a entrenar? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, todo el tiempo. Piensan en sus clubes, en sus equipos. Lo tienen en el alma, ¿cierto? No solo por dinero. Si fuera por dinero, seguramente no serían tan buenos. Mantienen el equilibrio, tanto cuando ganan como cuando pierden. Y buscan, obviamente, mentores, gente en que inspirarse. Entonces, visionario, ahí están las 5 T's. Sinteticemos las 5 T's nuevamente para que nos queden muy, muy claras. Ahí están las 5 T's, visionario. Talento. Training, entrenamiento. Teamwork, trabajo en equipo. Tenacity, tenacidad, gestión del fracaso. Y transformation. Hay videos también en YouTube que puedes buscar. Puedes buscar al profesor Gulati, el autor de este libro en Harvard. Puedes buscarlo como las 5 T del éxito personal y pues ahí lo vas a encontrar. Entonces, este recorrido, vamos a hacer una simplificación, como eso es una introducción. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en este recorrido por 9 fases que vamos a tener? ¿Sí? Nos espera, primero, pues vamos a caracterizar un líder. Vamos a decir, bueno, ¿quién es el líder? ¿Qué características tiene? ¿Qué fin persigue un líder? O sea, vamos a entender quién es un líder. Entonces, esa es la primera parte, esta. La primera parte que son tres videos. De ahí sigue la tipología. ¿Qué tipos de líderes hay? ¿Cierto? Los líderes ambientales, los líderes económicos o empresarios, los líderes políticos, los líderes intelectuales, culturales, académicos, religiosos, ¿cierto? ¿Qué tipos de líderes? ¿Sí? ¿Cuál es el sello de la personalidad de un líder? ¿Qué es lo que caracteriza un líder? Eso lo vamos a ir respondiendo acá. ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Por qué la sociedad necesita líderes? Te lo voy a ampliar un poco para que lo veas en perspectiva. ¿Sí? Ahí está, visionario. Son las preguntas que nos hacemos a diario con relación a los líderes. La tipología del líder, esta es la primera parte. La retórica del líder, ¿sí? ¿La retórica cuál es? Es decir,
como el líder tiene que enviar un mensaje y debe inspirar y debe engagement, debe comprometer al equipo, ¿qué retóricas tiene? Entonces, la retórica de qué habla, cómo lo dice, cómo se viste, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo vive. La retórica de logos. La retórica de la ética, cómo es, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, qué fines persigue. La retórica de la praxis, solo habla y solo se comunica y solo es bueno o también hace cosas, cómo es que las hace. Esa es la retórica de la praxis. Entonces ahí vamos a ver tres retóricas, la de logos, la de etos y la de la praxis. Y vamos a ver qué poderes debe desarrollar un líder, porque un líder debe generar unos poderes, el poder relacional, sí, verse con personas, establecer vínculos con ellas, con organizaciones. Él debe ser tiene que desarrollar un poder cultural, ¿cierto? Para generar credibilidad. Un poder financiero, claro que sí, para poder mover y financiar todos sus proyectos. Entonces, hay unos capitales. El capital económico, el capital cultural, el capital social, el capital intelectual. Eso lo vamos a ver también, visionario. Ahora, en la segunda parte vamos a ver las capacidades del líder en la era cibernética. O sea, en la inteligencia artificial, ¿qué capacidades debe desarrollar el líder? Desde su saber, desde su know-how o saber cómo, y desde su transformación social y como ser como individuo, ¿cierto? Entonces ahí también vamos a hablar de desarrollo organizacional y gestión de colectivos inteligentes. Visionario. Quien sigue a un líder, pues lo sigue porque nos da una visión. Dice, hombre, yo quiero estar allá donde el líder me dice. Es una visión. Yo quiero ser, ¿cierto? Todavía no soy, pero quiero llegar a ser lo que el líder me está diciendo, ¿sí? Esa es la visión. Confianza o cohesión. Bueno, pero lo que el líder me dice, donde él me quiere llevar, yo sí lo quiero seguir, él me da mi confianza o me está engañando, ¿cierto? Entonces, la confianza es fundamental para la cohesión. El que yo diga, no, es que me voy a perder mis recursos o él se va a quedar con mis recursos y no me va a llegar a ninguna parte. Y la otra, por supuesto, es el impacto, la transformación. Lo que me dice una utopía o yo sí puedo lograrlo, ¿sí? Entonces, aquí en estas tres partes, estos tres indicadores configuran la segunda parte del libro Impacto. Porque lo tercero es cómo desarrollar socialmente, cómo el líder puede ayudar a desarrollar financieramente un grupo y cómo el líder, pues obviamente también siembra riqueza y siembra futuro. Entonces, está la primera parte del libro Impacto, que es esta, en estas temporadas. Está la segunda parte, que es esta, y está la tercera parte, que es gestión de relaciones, cómo el líder se relaciona consigo mismo, cómo el líder se relaciona con los demás, con el grupo, y cómo el líder impacta social y colectivamente. Como el grupo debe ser gestionado, como el grupo debe ser liderado, entonces hay una parte que se llama la creación del grupo inteligente. Cómo es que el líder arma su grupo, cómo vincula a la gente, cómo la recluta, cómo también la desvincula, cómo gestiona la parte de la satisfacción personal, cómo es que logra comprometerlos, que no es solo sueldo, ¿cierto? Cómo es que logra inspirarlos. Entonces, esa parte es de gestión humana. Y la tercera es de gestión financiera, porque el líder tiene que saber de planeación de finanzas. El líder debe saber de plan de negocios. Y el líder debe saber como mínimo y un balance general cómo está su grupo en términos contables. Por supuesto que el líder se rodea de profesionales, el contador, el asesor jurídico, ¿cierto? El abogado, el financiero que hace las proyecciones, el de comunicaciones. Él tiene un equipo, pero él debe saber lo básico para poder entender lo que el grupo le está manifestando. Entonces, visionario, básicamente esto es el gran resumen de lo que va a tener impacto. Y vamos a pasar y vamos a entender cómo es que los líderes, no independiente de la época, independiente del tipo de liderazgo, tienen como algo en común. Entonces, aquí tengo unos ejemplos paradigmáticos, ¿sí? Aquí vemos algunos. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿sí? O vemos a Keynes, un líder económico, ¿sí?
Keynes, John Keynes, el de la riqueza de las naciones, un líder económico. ¿Qué tiene en común este líder económico con Mahatma Gandhi, ¿sí? Que liberó la India, el líder político? O, por ejemplo, un líder intelectual como Lutero y su reforma, o como en la Iglesia Católica, una líder filantrópica como la Madre Teresa de Calcuta, o que tiene en común con un líder político, por ejemplo, como Jorge Eliezer Gaitán, o social con Miriam Makeba de África, o con un líder ambiental como Nenkimo, o con un líder, por ejemplo, como Gabriel García Márquez en literatura, o con un líder que une dos personalidades, política y religiosa, como Martin Luther King, o que tiene un líder como José Saramago. Entonces, vamos a intentar comprender que aunque hay diferentes tipos de liderazgo visionario, pues mire, todos tienen muchos aportes distintos, ¿cierto? Martin Luther King, Saramago, ¿sí? Keynes, Gandhi, Lutero, todos tienen diferentes liderazgos, pero tienen un patrón en común, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver aquí en este tema de liderazgo a tu alcance. Bueno, nos vienen pues obviamente muchos retos porque todos los líderes que hemos visto, cada uno ha tenido sus desafíos y cada uno ha tenido sus retos. Si lo fuéramos a decir en lo que llamamos la matriz DOFA, cada uno tiene sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades y sus amenazas. Pero pues ahora sí tenemos un tema, ¿no? Y es el tema de la inteligencia artificial, es el tema de la era post-pandemia, y ahí nos va a tocar entender ese contexto. Lo vamos a ver también, cómo es que un líder se debe comportar en ese mundo de las máquinas. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Entonces, Elbert Hubbard nos dice ahí que la máquina no va a poder sustituir a un líder, porque un líder es un hombre extraordinario. Y si usted está viendo en este momento con mucha pasión, lo estás viendo porque eres un líder y porque quieres desarrollar habilidades de liderazgo. Para eso, obviamente, hay que pensar en cómo se gestiona el talento humano en la era de la Revolución 4.0. ¿Qué tipo de talento necesitas tú de tu equipo para desarrollar tus ideas y volverlas acciones y transformación? ¿Cómo se desarrolla una organización y cómo tú haces parte del desarrollo de esa organización? ¿Cómo se autorrealiza tu equipo? ¿Cómo logra inspirarlo para que cada uno de tu equipo se autorrealice? ¿Y cómo están los nuevos enfoques? No solo de alto potencial, sino también de capacidades diversas, también de inclusión o de capacidades neurodivergentes. Bueno, y aquí pues vamos a desarrollar todo el tema de las capacidades. Es un enfoque de capacidades. Es un enfoque que podemos pensarlo desde el Premio Nobel de Economía Amartya Sen y el tema del enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum. Cómo desarrollar colectivos inteligentes. Cómo hacer que la gente viva más y mejor. Cómo hacer que la gente sea más digna, es decir, más libre, pueda elegir la vida que quiere vivir, no va a ser discriminado, y cómo el Estado o la comunidad le puede dar esos recursos para que sea libre y no sea discriminado. Cómo puede mejorar su ingreso per cápita y cómo puede tener mejores oportunidades políticas y mayor participación en la comunidad. Son algunos indicadores de desarrollo humano y desarrollo social que vamos a tener en cuenta en este tema de liderazgo. Bueno, las capacidades. Vamos a pensar eso muy bien, visionario, porque tu cerebro es una construcción social y tú debes trabajar en equipo. ¿Cómo es que uno genera esas relaciones con los otros? ¿Cierto? ¿Cómo uno genera las relaciones con el pensamiento? ¿Cómo uno une su ser con el pensamiento del otro? ¿Y cómo puede hacer sinergia? Y por supuesto, la parte financiera. En la gestión financiera, visionario, pues vamos a tener tres cosas como en mente.
La primera es, tú, ¿qué relación tienes con el dinero? ¿Qué relación tienes con las finanzas? ¿Están ordenadas o no? ¿Eres un inversor o no? ¿Qué tipo de inversor eres? ¿Eres un inversor de riesgo moderado o eres un inversor temerario? ¿O no eres inversor sino un especulador? ¿Y cuál es la diferencia entre ser un especulador y un inversor? También, por ejemplo, analizar un poco el mercado. El mercado, oferta y demanda nos dice mucho y los fallos de mercado sí que nos dicen más. Y con el sujeto enfrentado al mercado, ¿qué consecuencias puede salir? Eso lo vamos a ver también en nuestro tema de gestión financiera. Mi relación con el dinero. Por ejemplo, mucha gente quiere decir, yo quiero ser rico, pero no cifra. Ser rico, ¿cuánto dinero dice usted que necesita para ser rico? Vamos a enseñar qué significa ser rico a nivel mundial según la renta en cada país, pues en promedio, o qué significa como medida, digamos, subjetiva ser rico. Entonces vamos a aprender a cifrar, vamos a analizar los medios de producción, a diseñar planes de gasto, a pensar mucho en los riesgos y a generar planes de ahorro y de inversión. Y visionario, para que esto no se nos extienda mucho más y me entiendas el tema, en la gestión financiera de un líder lo vamos a analizar en 3 grandes niveles. En rojo es el nivel de la escasez. Financieramente vamos a pensar y vamos a desarrollar unos indicadores fáciles, intuitivos. ¿Cómo yo sé que estoy en modo supervivencia? ¿Cómo yo sé que estoy en modo escasez? ¿Cómo a duras penas tengo seguridad? ¿Sí? Vamos a analizar ese tema en gestión financiera. Pero cuando la persona, el líder y el grupo es capaz ya no solo de vivir al mes, como se dice, ya no solo o que el ingreso sea igual al gasto, sino que le queda algo para invertir, sea poco o lo óptimo que sería el 20% del ingreso, pues ya cómo puede pasar al modo prosperidad financiera, donde le queda un excedente. En la escasez, modo supervivencia, no queda nada. Modo excedente es modo prosperidad, modo independencia. Ahí vamos a aplicar la famosa regla 50-30-20, que en resumen, para no hacer esto más extenso, si de tus ingresos totales mensuales puedes sacar, cuando le quitas los gastos, el 20% para inversión, tú ya estás en un modo prosperidad. Si no puedes hacerlo porque no puedes ahorrar, estás en un modo supervivencia. Y ahora, pues lo que claro, muchos quieren ahora es el modo riqueza, el modo verde, el modo superproducción, el modo abundancia. Pues ese es muy complejo, pero pues también vamos a hablar de él, que es el modo de libertad financiera, es que ya no tengas que volver a trabajar, sino que ya tus ingresos pasivos, llámese pensión, llámese activos inmobiliarios, llámese acciones en la bolsa, y todo obviamente gestionado con un buen riesgo, pues ya no tendrías que volver a trabajar. Entonces ahí ya tendrías la libertad financiera tan anhelada. Bueno, esos son como los 3 modos, ¿sí? Y vamos a analizar, pues básicamente la forma en que uno puede estar muy, muy abajo. Vamos a analizar la lógica de la pobreza y también la lógica de la riqueza. ¿Cómo puedo yo estar aquí en un modo supervivencia? Pero, por supuesto, ¿cómo es que yo con mi grupo voy avanzando de nivel, ¿cierto? De la supervivencia. Es la técnica del semáforo, ¿cierto? Rojo, amarillo y verde. ¿Y cómo puedo llegar hasta acá? ¿Cómo puedo invertir bien? Y en las inversiones, pues vamos a tener muy en cuenta los aprendizajes del inversor inteligente de Benjamin Graham y muchos, obviamente, premios Nobel que han trabajado estos temas. Visionario, eso es como un abrebocas de lo que vamos a hacer en esta tercera temporada. Entonces, visionario, a ver, si te gusta el contenido, no has visto la primera temporada ni la segunda, entonces te recomiendo, primero, si te gusta, dale like porque nos ayudas a, digamos, a entrenar un poco el algoritmo. Compartirlo, pues porque esto puede llegar a más personas. Si no has visto la primera ni la segunda temporada, ahí está la lista de reproducción. Primera temporada sobre el curso de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad, que va de Sociedad Sin Alma. Hay
10 videos. Segunda temporada sobre gestión emocional, Catarsis. Ahí tenemos pues otros 10 videos. Y esta que sería la tercera temporada, que serían otros 10 videos. Y todo esto hace parte de un ecosistema educativo. Tiene cantidad de más videos sobre planeación estratégica, por ejemplo, o Reels, más de 365 Reels que hablan sobre pensamiento estoico para una mejor calidad de vida, pensamiento minimalista para una mejor calidad de vida, tradiciones filosóficas para una mejor calidad de vida. Es decir, hay todo un ecosistema educativo que se está creando. Eso lo hacemos con el patrocinio de IFEL, que es la Escuela de Liderazgo, ¿sí? Inteligencias, felicidad, emociones y liderazgo. Y lo hacemos también con el patrocinio de la empresa Enter Colombia, inversiones seguras e inteligentes. Bueno, visionario, muchas felicidades. Espero que me acompañes entonces en este curso. Que estés muy bien.